Tecnología tiene esa característica, ¿no? Parte de ella tiene mucha relación con las otras especialidades y en este caso con enfermedades vasculares como la diabetes y la presentación actual, la hipertensión arterial sistémica. Ya de mucho atrás, desde que se inventó el oftalmoscopio, que vamos a hacer al final una pequeña referencia al respecto. Ya los antiguos clínicos, los antiguos oftalmólogos empezaron a correlacionar el fondo de ojo con las enfermedades sistémicas importantes como ser diabetes o hipertensión. Entonces, para todo médico en general, sea oftalmólogo, sea pediatra, sea internista, cardiólogo u otras especialidades, el conocer el examen de fondo de ojo es muy importante, porque a partir del fondo de ojo podemos ver la vasculatura de forma directa, sin hacer un corte, ¿verdad? En este caso, uno puede ver la evolución de una enfermedad. Bien. Entonces, cuando hablamos de retinopatía hipertensiva, estamos hablando de aquel daño que se produce en la retina merced a el aumento de la presión arterial sistémica. Entonces, vamos adelante. Lo primero, recordar la definición de hipertensión arterial sistémica. Yo creo que todos ustedes la conocen. Y vemos lo siguiente, ¿no? La hipertensión arterial sistémica, ¿cómo se define? Como una elevación crónica de la presión arterial sistólica y diastólica. La forma más frecuente de hipertensión arterial sistémica es aquella que no se conoce el origen. Por lo tanto, se denomina hipertensión esencial. Las hipertensiones que no son las esenciales son las secundarias a distintos tipos de problemas generales en el organismo. Fíjense ustedes la frecuencia. Afecta aproximadamente al 40% de la población adulta mundial, que es un porcentaje elevado, y en nuestro medio es también algo parecido. Desde el estudio de Framingham se sabe que la hipertensión arterial es un factor de riesgo cardiovascular importante. ¿Y por qué decimos esto? Porque miren esta diapositiva. Entonces, en esta diapositiva está mostrando, vamos, y define, ¿no? La hipertensión es un enemigo silencioso. Cuando se habla de enemigo silencioso, estamos hablando de que no tiene síntomas, ¿no? Entonces puede afectar a niños, puede afectar a adultos, y como dice acá, la Organización Mundial de la Salud la define como una que no tiene sintomatología. Entonces, una hipertensión leve, decimos que la hipertensión es asintomática, no hay ningún signo, ¿no? Y responsable ahí de cefaleas, pueden haber hemorragias o enrojecimiento nasal, pero en general no son signos directos de la hipertensión. Vértigo, cansancio fácil, etc. La hipertensión severa, cuando no se trata y hay un daño arterial, sí puede provocar fatiga, náuseas, disnea, visión borrosa, somnolencia. Precisamos que la hipertensión, además de los ojos, puede afectar al cerebro, provocando accidentes cerebrovasculares. Puede causar infarto, insuficiencia cardíaca,
o lesiones en el glomérulo renal. Bien, entonces no es una enfermedad que cuando uno no la cuida, pues no es benigna, ¿no? Aquí tenemos unos valores normales, ¿no? Desde los bebés, 60, 90, la mínima, 90 la máxima, hasta los mayores de 60 años, que la presión normal tendría que estar rondando los 90 a 140 milímetros de mercurio. Pero no se olviden que los cardiólogos, según las últimas, digamos, conclusiones de este grupo de especialistas, ya aconsejan que si un adulto mayor de 60 años o mayor de 60 tiene una presión de 90 a 140 milímetros de mercurio, tendría que medicarse, ¿no? Entonces, ustedes estarían en este grupo entre 20 y 60 años y la presión normal de ustedes tendría que ser de 80 a 120. Y como decía en la anterior diapositiva, la presión arterial hay que tomarla por lo menos una vez al año. Bueno, entonces, una vez que generamos un concepto general de la hipertensión arterial, entonces entramos al tema, ¿no? Este tema corresponde a la patología retiniana. Ya dentro de la patología retiniana a un segmento que se denominan vasculopatías retinianas. De las más importantes son la diabetes y la hipertensión arterial sistémica. Entonces, entramos ya al tema, retinopatía hipertensiva. La retinopatía hipertensiva nos está indicando que es una afectación de la retina, como les dije anteriormente, por la hipertensión arterial sistémica. Y se define como, vamos a ver, como el daño de los vasos arteriolares, porque las retinas son arteriolas, retinianos causados por la hipertensión. Habitualmente los signos oftalmoscópicos, es decir, que uno ve en el fondo de ojo, se desarrollan cuando la enfermedad está avanzada. En la primera etapa, uno tiene que ser con mucha experiencia para poder advertir los cambios que se producen en los vasos de la retina. La oftalmoscopía muestra contracción arteriolar o vasoconstricción, muescas arteriovenosas, que son los cruces, cambios en la pared vascular, cambia el color de las arteriolas, y en el parénquima retiniano, hemorragias en llama, exudados, focos blandos algodonosos, exudados duros amarillentos, y en casos muy avanzados, edema de papila, que quiere decir que el nervio óptico se edematiza. El tratamiento, como es lógico entender, consiste en el control de la presión y cuando ocurre pérdida visual, el tratamiento de la retina. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los factores de riesgo de la retinopatía hipertensiva? Uno, el más importante, es que el paciente habitualmente no tiene un hábito de controlarse, al menos en nuestro medio, la presión arterial. Entonces, el mal control de la presión arterial crónicamente elevada. Ya les dije en diabetes, la hipertensión más diabetes es una mala combinación. Personas que consumen tabaco de forma crónica, el embarazo también es una condición que empeora el tema de la retinopatía hipertensiva. Cuando hay fallas en, por ejemplo, niveles altos de colesterol y triglicéridos también, o cuando las personas son mayores de 50 años, ¿no? 40, 50 años, ya es una edad en que uno tiene que tener más cuidado y controlarse la presión de forma permanente. Y factores genéticos que pueden estar presentes también, ¿no? Luego tenemos, entran tarde, incomodan, ¿verdad?
raza. Por ejemplo, la raza negra es más frecuente la presión arterial elevada respecto a los blancos y respecto a los latinos, mexicanos americanos, en estudios que se han realizado en el país del norte, ¿verdad? Herencia, hay una correlación significativa de los familiares en el primer grado. Factores ambientales, el estrés, ambientes psicosociales adversos, niveles socioeconómicos, el nivel socioeconómico, etcétera, y factores dietéticos como sobrepeso, alta ingesta de alcohol, alta ingesta de sal, sedentarismo y baja ingesta de potasio y calcio. Entonces, son los elementos que van configurando a aquellas personas que pueden tener problemas con la hipertensión. Entonces, ¿cómo entendemos la fisiopatología o la etiopatogenia de la retinopatía hipertensiva? ¿No? Ustedes acuérdense, en la retinopatía diabética, hablábamos de qué? Hablábamos de los capilares retinianos, ¿verdad? En los capilares retinianos encontrábamos que había problemas acá, en la red capilar. ¿Recuerdan? Recuerdan que se perdían los pericitos, se engrosaba la basal y se rompía la barrera hematorretiniana. Y justamente aquí está la barrera hematorretiniana. Pero en la diabetes no. En la diabetes son las arteriolas, como está marcando acá. Fíjense, esto es lo que se afecta. Pero estos vasos sí podemos verlos. Entonces, pues, o se produce una vasoconstricción generalizada que produce una resistencia vascular periférica aumentada y como resultado presión elevada y consecuentes daños. Y fíjense que en casos ya persistentes y crónicos, no solamente que hay una vasoconstricción, sino que ya se producen cambios en la pared de la arteriola, generando un lumen estrecho que explica la hipertensión, el aumento de la presión. Y acá lo mismo, ¿no? Entonces, que tenemos que las paredes de los vasos, de las arteriolas, en los casos de crónicos, se van engrosando y disminuyendo el lumen. Entonces, aquí es la lesión anatomopatológica, no se olviden. Diabetes, lecho capilar. Hipertensión arterial en la arteriola, ¿no? Entonces, ¿qué decimos de esto? Las alteraciones que la hipertensión arterial sistémica ocasiona en el parénquima retiniano y en el árbol vascular se producen a través de dos mecanismos fisiopatológicos fundamentales. La respuesta automática y generalizada de los vasos que aumentan su tono y por lo tanto ocasionan una vasoconstricción generalizada y más adelante la hiperplasia de la pared. La esclerosis vascular reactiva, como consecuencia del estrés mecánico que sufren las arteriolas, una esclerosis vascular reactiva. ¿Por qué? Consecuencia del estrés mecánico que sufren las arteriolas por el aumento continuo de la presión arterial. Entonces, si ustedes se dan cuenta, y si quieren profundizar, pueden ver las lesiones anatomopatológicas en los vasos arteriales de la retina. Pero este no es el momento de poder profundizar en eso porque no es el momento. Pero no se olviden que el problema está en estas arteriolas. Entonces, los cambios que vamos a ver van a ser en el fondo de ojo en las arteriolas. Ahora, una vez que entendemos que el problema es de las arteriolas, entramos a la clasificación. Yo he elegido dos clasificaciones que son las más usadas y las más conocidas. La más antigua es la clasificación de la retinopatía hipertensiva de Kate y Wagener. Y la otra, un poco más actual, es la de Mick y Wong. La primera es la de Kate y Wagener. Entonces aquí yo tengo una pequeña referencia, ¿no? De este personaje que ha nacido, nació el siglo pasado, el 1890, el siglo XIX, y vivió hasta el 1961.
Henry Wagner dedicó su tiempo de vida profesional al estudio de las enfermedades vasculares, justamente con Norman Kate, un médico clínico de la Fundación Mayo de Rochester. Ambos, como producto de sus estudios, introdujeron la clasificación que lleva su nombre. Esta clasificación se denomina clasificación de Wagner, de Kate y Wagner, que vamos a ver enseguida. Bien. Esta es la clasificación de retinopatía hipertensiva de Kate y Wagner, ¿no? Entonces, como ustedes ven, aquí hay unas columnas que clasifica por grados. Grado normal, una persona sin hipertensión, grado 1, 2, 3 y 4. Entonces, aquí correlaciona lo siguiente. Por ejemplo, cuando hay un problema de hipertensión, las arteriolas disminuyen de espesor y se vuelven más rectilíneas. Y las vénulas se vuelven más gruesas. Por lo tanto, estamos hablando de una relación arteria-vena. Y en esta relación arteria-vena se producen cambios, ¿no? En el grado 1, 1 a 2, porque 3 cuartos sería el normal, 1, 1, 2, 1, 3. ¿Qué significa 1, 4 hasta cordones fibrosos? ¿Qué significa esto? Que las arterias se van haciendo cada vez más delgadas y las vénulas se van haciendo cada vez más gruesas. ¿Por qué? Por el tema de la hipertensión. Ahora, en la retina podemos encontrar signos oftalmoscópicos como las hemorragias. ¿Recuerdan de diabetes, no? Veíamos hemorragias de exudados, algo parecido, aunque no de la misma causa etiopatogénica. Las hemorragias en el primer y segundo grado no se producen. Y en el tercer grado, sí. Cuando empiezan a haber hemorragias y exudados, entonces ya hablamos de un tercer grado. Y un cuarto grado, ni que se diga. Cuando hay exudación, cuando ya se rompe la barrera hematorretiniana, quiere decir que el problema vascular ya está más avanzado. Primer y segundo grado no hay exudados, no hay manchas blancas, solamente hay una vasculopatía. Solamente los vasos están alterados, pero no hay sangre ni hay exudados. Pero en la retinopatía grado 3 y 4 sí hay exudados. Hay pequeñas manchas blanquitas y manchas rojas. Edema de papila, mejor dicho, papiledema, no hay en ninguna de las cuatro, perdón, de las tres, de las cuatro solamente en el grado 4 hay edema de papila. ¿Y cómo hablamos? Pero cuando hay una arteriolosclerosis, entonces hablamos y vemos y describimos el reflejo arteriolar. Entonces, cuando es normal el vaso sanguíneo, hay una línea amarilla fina en la columna roja de sangre con la luz que entra del oftalmoscopio. En el grado 1, esa línea se ensancha. En el grado 2 ya se ensancha más, ya no se ve la columna de sangre. En el grado 3 ya se aprecia la arteriola de un color blanquecino, por eso se dice hilo de plata. Y en el grado 4 ya los vasos son cordones fibrosos donde no se ve la columna de sangre. ¿Y qué pasa con los cruces arteriovenosos? No se olviden que las arterias se cruzan con las venas. Entonces, ahí hay que buscar también la patología. Yo les voy a mostrar enseguida imágenes, pero les quiero describir esta clasificación. Entonces, los cruces, en el grado 1, hay una ligera depresión de la arteria sobre la vena. En el grado 2, la depresión es un poquito mayor. En el grado 3 ya se producen pequeñas desviaciones o desaparece la arteriola, perdón, la vénula debajo de la arteria, porque está apretando mucho. En el grado 4 lo mismo. Entonces pasamos a describir eso, justamente los cruces arteriovenosos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el grado 1, la arteriola está apretando la vena, pero apenas se nota una desviación, ¿no? La arteriola comprime ligeramente, esta es la arteriola, comprime ligeramente la vena,
por un estrechamiento arteriolar secundario a una esclerosis. En el grado 2 ya se produce una pequeña desviación en su curso, ¿no? Entonces, miren, aquí en el grado 1 apenas se nota el problema. En el grado 2 ya la vena está cambiando de dirección. Y fíjense que está más oscura y más gruesa que la arteriola. En el grado 3, mire, los bordes están aguzados. Entonces ya parte de la circulación venosa está estancada y se están produciendo cambios más grandes, ¿no? Entonces, en el grado 3 tenemos un aguzamiento de los bordes de la vena. Fíjense que la arteriola está más blanca porque está esclerosada y está generando un problema mayor de tipo vascular. En el grado 4, miren, son cordones fibrosos y fíjense cómo la vena está como partida en dos, ¿no? Entonces esto ya es más grave, ¿no? Y esto es lo normal. Entonces, cuando hacemos el examen de fondo de ojo, tenemos que valorar, además de los vasos arteriales y venosos, los cruces arteriovenosos. Muy bien. Entonces, miren, aquí en un ejemplo podemos ver claramente cómo esta es una fotografía. Cómo la arteriola tiene un brillo más grande, está más oscura, más clara, diríamos, está más blanca, y cómo la vena se deforma. ¿Vean? Cuando se deforma en forma de S o se pierde la vena, se llama signo de Gus o de Salus, que esa es una terminología antigua. Y acá tenemos lo mismo, si ustedes se fijan, es lo mismo. Miren cómo la arteriola presiona y la vena cambia de dirección. Lo mismo se puede apreciar aquí en una angiografía, que es la angiografía de esta. Ahora, entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? Hay una compresión venosa severa. Entonces, lo que yo les estoy mostrando ahorita es justamente las lesiones oftalmoscópicas de las arteriolas y la retina en la retinopatía hipertensiva. Les he mostrado los cruces, aquí les estoy mostrando unas fotografías. Entonces, compresión venosa severa, esto ya es más avanzado. Es un cruce arteriovenoso que es pretrombótico, que va a generar trombosis. Y aquí lo mismo, miren, vasos más rectilíneos, venas más gruesas, y aquí vemos una constricción, estrechamiento arteriolar focalizado. Aquí vemos un cruce patológico, vemos hemorragias, exudados, etcétera, y acá lo mismo, ¿no? Entonces ya la situación está aquí peor, ¿no? Hemorragias, exudados, venas muy gruesas, arteriolas muy delgadas, etcétera. Acá lo mismo, miren cómo los vasos están como rectilíneos, que normalmente estos vasos tienen una curvatura. Y aquí fíjense una arteriola prácticamente que aparenta ser un cordón fibroso y está la vena como partida en dos. Y este ya es un grado 4 muy avanzado de retinopatía hipertensiva. Aquí vemos estrechamiento, o sea, ahorita ustedes, digamos, aprendan la terminología, ¿no? Estrechamiento arterial aquí, zonas de compresión focal y arteriovenosa. Acá lo mismo. Aquí miren cómo la arteriola está cursando, desaparece y vuelve a aparecer. Este estrechamiento arterial en los casos leves puede ser solamente de un tiempo, pero después se puede hacer permanente. Acá lo mismo, miren, cómo la arteriola sale, desaparece la arteriola y vuelve a aparecer. ¿Por qué? Porque se produjo una vasoconstricción focalizada y se generó esa lesión oftalmoscópica. Bueno, eso sería un poco para entender. Primero, la clasificación de Katie Wagener. Les he mostrado los cruces arteriovenosos, las lesiones que aparecen en el fondo de ojo, y esta clasificación de Mitchell y Wong es más práctica,
porque no le da tanto, digamos, tantos detalles, porque ustedes con la de Katie Wagener se van a marear. Y dice que hay 3 tipos de retinopatía hipertensiva: la leve, la moderada y la maligna. Entonces, en la leve hay un estrechamiento arteriolar generalizado, se está empezando el problema, y focal. Pueden haber cruces de primer grado y las paredes arteriolares están más opacas, ¿no? Lo que hablaba en otra clasificación de esa banda que se hacía cada vez más ancha. Pero bueno, las paredes de las arteriolas no se ven tan rojitas porque lo que se ve en el fondo de ojo, esas arterias rojitas, es por el contenido vascular. Entonces, por los cambios en las paredes de las arteriolas, esa pared se opacifica. Pero no hay hemorragias, no hay exudados. En la moderada sí tenemos hemorragias, sí tenemos microneurismas, sí tenemos exudados, sí tenemos manchas blanco-algodonosas o exudados blandos también, que se llaman, o una combinación de todo esto, ¿no? Y en la maligna, entonces, existen todos estos signos de la moderada, más edema de papila. Pero son presiones arteriales, la sistólica igual o mayor a 180 y la diastólica igual o menor a 120 milímetros de mercurio, lo cual quiere decir que son pacientes con presiones sumamente elevadas, que tienen tratamientos que no responden al tratamiento, que son pacientes que se han dejado llevar por la enfermedad y han llegado a este extremo. Es maligna, ¿verdad? Entonces, aquí les voy a mostrar de esta leve moderada algunas imágenes, ¿verdad? La retinopatía hipertensiva leve, que ya les dije que es más una vasculopatía. Entonces, vemos un fondo de ojo, hallazgos, estrechamiento arteriolar generalizado y focal, cruces arteriovenosos de primer grado, opacificación de la pared arteriolar, una combinación de esto, ¿no? Pues aquí veremos una arteriola que está un poco, digamos, más delgadita, al menos esta, ¿no? Y la vénula está más gruesa. Arteriola, ¿verdad? Más rectilínea, más delgada. Este es el brillo que vemos con el oftalmoscopio y la vénula más gruesa. Está apretando la vénula, está generando ya un fenómeno compresivo. Acá lo mismo, pero no hay hemorragias, no hay exudados, ¿verdad? Entonces, esta sería una vasculopatía retiniana hipertensiva o hipertensiva retiniana. Compromiso sistémico. Entonces, cuando yo veo un fondo de ojo como el que les estoy mostrando, pues no me preocupo porque tengo que bajar la presión arterial y si me lo enviaron del médico internista o del cardiólogo, le digo, tiene una vasculopatía leve, punto. Hay una modesta asociación con riesgos de accidentes cerebrovasculares o enfermedades cardíacas coronarias y también la mortalidad no es muy elevada. ¿Qué quiere decir? Que tiene hipertensión, que está bien controlada o que, digamos, no está causando daño en este momento. Por lo tanto, aquí dice el compromiso sistémico, porque ya estamos estableciendo una correlación entre el fondo de ojo y el estado general de la persona. Modesta asociación con riesgo de accidente cerebrovascular clínico, subclínico, enfermedad cardíaca, o sea que no hay una relación directa. Esta persona está relativamente bien. En estos casos, la agudeza visual está conservada o algo disminuida, pero no hay mucho problema. Entonces vemos otro caso lo mismo, vemos como las arteriolas están más delgadas, las vénulas más gruesas, de repente alguno exudado, pero en general está bien. Y por lo tanto consideramos que esta persona tiene una retinopatía hipertensiva leve de la clasificación de Mitchell y Wong. ¿Qué pasa con la retinopatía hipertensiva moderada? Entonces, yo les había leído, les había dicho, el grado moderado
tiene hemorragias en mancha, en punto, en llama de bujía, tiene microaneurismas, exudados duros, manchas blanco-algodonosas. Entonces, aquí la situación ya es totalmente diferente, ¿no? Entonces, ustedes aprecian cruces arteriovenosos muy marcados, arteriolas muy delgadas, venas muy gruesas. Las arteriolas tienden a ser más rectilíneas porque en las arteriolas tienen un curso flexuoso y, digamos, tienen curvaturas, ¿verdad? Y en este caso se vuelven más rectilíneas o irregulares. Fíjense en las venas, cómo las venas están gruesas, oscuras, irregulares. Miren aquí, por ejemplo, cómo esta vena está como cortada, ¿no? Y es como una, ustedes ven las salchichas en las tiendas, entonces como una hilera de salchichas que estuviera colgada. Esto en el aspecto vascular, y las arteriolas están generando cruces arteriovenosos patológicos de tercer o cuarto grado. Aquí estamos viendo cómo las arteriolas están comprimiendo demasiado las vénulas están gruesas, están estancadas en su retorno venoso, o sea, todo un problema vascular retiniano. Y en el parénquima retiniano vemos exudados, estas manchas blancas, vemos hemorragias en todo el fundus retiniano. Entonces, pero no hay edema de papila. Todavía no hay edema de papila. Entonces, ¿qué nos está hablando? Nos está hablando de esto, ¿no? Compromiso, bueno, que es un grado moderado y que hay hallazgos no solamente en los vasos, sino también en la retina. Este es un grado leve este es un grado menor, pero ya tiene hemorragias exudados del grado moderado, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cuál es el compromiso sistémico? ¿Qué es lo que nos interesa? Cuando ya hay patología en la retina, ya hay exudados, hemorragias, etcétera, hay una fuerte asociación. Ya el problema está presente. Y si uno ve este fondo de ojo, tiene que asustarse, porque hay un gran riesgo de accidente cerebrovascular clínico subclínico. Hay un gran riesgo de un infarto de miocardio y el índice de mortalidad está alto cuando uno ve este fondo de ojo. Agudeza visual ya está comprometida, que puede estar moderada o severamente comprometida. En este caso estará moderadamente comprometida, en este caso lo más probable que esté severamente comprometida. Entonces les voy a mostrar, pero todavía no hay edema de papila. Indudablemente uno correlaciona esto con el estado general de la persona. Lo ve que el paciente está obeso, que fuma, que no se controla la presión, que hay meses que toma su medicación, meses que no toma. Entonces, porque en realidad el fondo de ojo es un estudio, digamos, que nos va a ayudar a interpretar, ¿verdad? Si yo veo un fondo de ojo de esta naturaleza, me puedo imaginar que en el cerebro también hay hemorragias, hay un montón de cosas. O me puedo imaginar que en el riñón el glomérulo está afectado. Entonces, esa es la importancia del fondo de ojo, ¿no? Y cuando yo estudio los niveles de albúmina, cuando estudio, digamos, otros elementos neurológicos, puedo empezar a encontrar ya otros problemas además del retiniano. Ahora, por ejemplo, otro ejemplo de un problema moderado, ¿no? Estrechamiento. Les voy a mostrar imágenes para que ustedes cuando hagan un fondo de ojo establezcan esta relación. En el leve no hay exudados, no hay hemorragias, no hay nada. Solamente patología vascular. En el moderado ya es esto, ¿no? Estrechamiento arteriolar, las arteriolas aparecen rectas, signos de esclerosis, que es disminución de la transparencia de la pared vascular. Puede haber envainamientos vasculares, cruces arteriovenosos de distinto grado, zonas de compresión focal y también compresión arteriovenosa. Entonces, en este vemos un grado
moderado, pero todavía no muy avanzado, pero sí ya se ven hemorragias, exudados en el fundus retiniano. Fíjense en esta imagen que se ven exudados y que cuando los exudados afectan la mácula, se produce, se da este nombre, ¿no? Estrella macular. Esta es una estrella macular incompleta, porque fíjense, la estrella macular completa tendría que ser alrededor de la mácula, una imagen en estrella, ¿verdad? Y aquí tenemos un cruce arteriovenoso patológico, tenemos un exudado que está afectando la mácula y tenemos un exudado algodonoso. Entonces, si yo tengo un paciente que me dice, sabe doctor, tengo una hipertensión de hace 10 años y que no me estoy controlando bien porque, no sé, vivía en la provincia, no lograba conseguir la medicación, y ustedes ven este fondo de ojo y la agudeza visual disminuida además, ¿no? Porque aquí ya está comprometida la mácula. Entonces uno ya empieza a pensar, ¿no? Y dice, caramba, este paciente está descuidado. Y su riesgo sistémico es grave y su riesgo visual también. Entonces, el mayor apoyo a este paciente, uno tiene que ser muy drástico en exigirle de que se controle adecuadamente. Otra imagen, por ejemplo, sería esta. Y en esta es más o menos similar a la que vimos anteriormente, en la cual podemos encontrar de todo, ¿no? Venas gruesas, estrechamientos, cruces arteriovenosos, hemorragias, exudados, etcétera. Es un problema muy avanzado. Y nos está indicando que está yendo hacia una neuropatía hipertensiva. Acá lo mismo, estrella macular. Miren esta característica del exudado en la mácula. Estrella macular, y fíjense los exudados aquí aislados, y el nervio óptico ya está un poco borrosito, pero todavía no está edematizado. Hemorragias retinianas, exudados duros, exudados algodonosos y estrella macular. Sería la terminología que el médico va a anotar en su historia clínica, ¿verdad? Entonces el paciente va a decir fondo de ojo, relación arteria-vena aumentada, cruces arteriovenosos de segundo y tercer grado, exudados algodonosos, hemorragias aisladas, estrella macular. Entonces, cuando el siguiente médico lee ese relato del nervio óptico, dice, ah, caramba, este es un grado moderado de la clasificación de Mitchell y Wong. Por lo tanto, puede haber un compromiso sistémico muy severo. ¿Y qué pasa en la retinopatía hipertensiva maligna? Aquellos casos refractarios que no responden al tratamiento, personas que no cumplen con las indicaciones médicas, personas que son obesas, sedentarias, que beben mucho, que fuman demasiado, etc. Entonces, estos pueden llegar a la retinopatía hipertensiva maligna. Entonces, en la retinopatía hipertensiva maligna los hallazgos son lo mismo que en la moderada, pero se añade el edema de papila, que sería el edema de papila. El compromiso sistémico está fuertemente asociado con la mortalidad. O sea, cuando uno ve este problema y está viendo que el nervio óptico está afectado, está pensando en que hay además un problema neurológico, una neuropatía óptica existe en este caso. Y la agudeza visual está severamente disminuida. En este caso podemos apreciar cómo existe un edema de papila hemorrágico y cómo los vasos están totalmente alterados, etcétera. Y uno ve esto, el paciente está viendo muy poco, está disneico, está muy mal, entonces tiene un mal pronóstico de vida. Entonces estos pacientes a veces no salen de los ambientes hospitalarios porque fallecen. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos? Isquemia, aumento de la presión intracraneal, encefalopatía hipertensiva, o sea, el problema ya central, un riesgo aumentado de mortalidad, y aquí sí el manejo de los hipertensivos tiene que ser brillante. Otro caso lo mismo, miren,
venas gruesas, arteriolas delgadísimas, estrella macular, un grado de edema, esta parte está edematosa, ya está empezando el problema, y corresponde a una hipertensión arterial maligna. Se observan los grupos, todos los signos que ya hemos mencionado, más edema de papila. Entonces, la hipertensión maligna, no se olviden, tiene que haber edema de papila. Otro ejemplo de cómo se ve la retina más circunscrita, con hemorragias, vasos totalmente alterados, exudados, etc. Y estos casos son de hipertensión maligna. Aquí tenemos otro sacado de un médico que se llama Musi Mendoza, es un venezolano que se dedica mucho a estos aspectos. Y fíjense acá, retinopatía hipertensiva acelerada maligna, manchas algodonosas, exudados duros que son bien delimitados. Los exudados duros son muy bien delimitados en sentido de el borde, ¿no? Los blandos son más delicados, diríamos, ¿no? Por eso se llaman algodonosos. Estos pueden desaparecer en algunas semanas. Estos tardan más. Pero aquí el tema sería el edema de la papila, ¿no? Y cuando le hicieron una tomografía, encontraron como complicación un hematoma intracerebral primario, que además había una hipertensión endocraniana y papiledema. Entonces, estos pacientes son, digamos, que corresponden a un equipo de profesionales, cardiólogos, neurólogos, oftalmólogos, internistas que están peleando contra esta enfermedad cardiovascular que le puede llevar a la muerte. Entonces, ustedes como alumnos están aprendiendo que la retinopatía hipertensiva puede ser leve, puede ser moderada y puede ser maligna. Y entonces, esta clasificación me gusta porque está muy bien delimitada, ¿no? Y clínicamente asociada, porque al mismo tiempo que uno está viendo el fondo de ojo, entonces se está, digamos, alertando que la hipertensión no está bien controlada y que debemos aumentar nuestro interés en ese aspecto, ¿verdad? Bueno, entramos al tratamiento. Entonces, no hay un tratamiento específico así, claro, pero sí uno debe recomendar que primer punto es controlar la presión adecuadamente. Pedir al paciente que lleve hábitos de vida saludables. Controlar el peso, disminuir la sal, ejercicio físico moderado y regular y la administración de fármacos antihipertensivos. Es importante medir regularmente la presión arterial para controlar adecuadamente y seguir el tratamiento. Mantener los límites de presión arterial dentro de los límites normales, de esa manera se podrá evitar el daño que la hipertensión arterial produce en cerebro, en riñón y en los ojos. En los casos de retinopatía hipertensiva aguda, maligna, etcétera, se está en una situación de urgencia. El tratamiento tiene que ser hospitalario y el oftalmólogo es parte del problema, pero en realidad más ve las complicaciones que son cuando se producen oclusiones vasculares, venosas, etcétera. Y que es el tema de la próxima clase, ¿no? Entonces, pero esta es la noción general. Existen otras lesiones, bueno, entonces está aquí la hipertensión arterial y los distintos tipos de hipertensión. Pero además de estos, hay otras lesiones que se pueden producir y que son estas, ¿no? Al margen de la hipertensión arterial sistémica puede generar macroneurismas, que se denominan macroneurismas arterial retiniano. Por eso dice acá, es un cuadro, cuando encontramos un macroneurisma, decimos que es un cuadro asociado a la hipertensión arterial sistémica, que se presenta entre los 60 y 60 años en esa etapa de la vida, y la mayor parte, el 65%, está asociado a la hipertensión arterial, son bilaterales en el 10%, o sea, no todos, y mayor frecuencia en mujeres. Entonces, ¿qué son los macroneurismas? Son dilataciones fusiformes, se están viendo acá,
de grandes arterias y arteriolas, y la afectación de la visión se debe a una hemorragia que generalmente se produce y al edema macular. El edema retiniano puede extenderse a la mácula y provocar una grave alteración de la visión, y puede aparecer además exudados duros. Además de eso, puede afectar la coroides, no solamente la retina, sino la coroides. Y a eso se llama coroidopatía hipertensiva. Puede, como dice acá, la hipertensión produce falla del tono simpático, necrosis de las coriocapilares y estos desprendimientos serosos de la retina. Y esto es lo que caracteriza la coroidopatía hipertensiva. Pero ya estamos hablando de una afectación mayor, no solamente retina, sino además coroides, que es la capa vascular por excelencia. En el caso de los problemas de eclampsia, ustedes saben que la eclampsia es un problema tóxico que afecta a una mujer embarazada, en la cual se eleva la presión arterial y puede generar daño en el ojo. Entonces, retinopatía en la eclampsia se asocia a una retinopatía hipertensiva. Cuando es leve, hemorragias y constricción arteriolar que una vez que se produce el parto desaparece. No se olviden que la eclampsia es un problema tóxico, ¿no? Que la persona tiene una presión arterial elevadísima por el momento en que tiene un bebé. En estadio severo y en la eclampsia, que es el grado siguiente a la preeclampsia, se puede producir desprendimiento de retina, oclusiones arteriales, neuropatía óptica isquémica, papiloflebitis isquémica, neovascularización periférica y ceguera cortical causando pérdida visual. La ceguera cortical es por edema del lóbulo occipital, pero puede ser transitoria. Entonces, cuando estén cursando ginecobstetricia, ustedes tienen que entender que cuando hay un paciente con eclampsia, sospecha, inmediatamente preguntar la visión. Si la visión está conservada, disminuida. Sugerir al docente, y si son médicos ya, de hecho, hacerle un examen de fondo de ojo para ver que no hayan lesiones como consecuencia de la hipertensión. Entonces, como está en riesgo el niño, el producto, entonces uno a veces se aboca a salvar al niño, etcétera, y se olvida del ojo. Pero yo he visto algunas mujeres que se presentan con problemas en la retina tras tener una hipertensión aguda en este tipo de enfermedades. Entonces, este es un problema que... Vamos a ver. Este es un problema que hay que tenerlo presente, ¿no? El problema de la hipertensión que puede generar daño en el ojo en la eclampsia. Y acá una pequeña, digamos, un tema histórico, ¿verdad? Charcot, ustedes saben, un médico que en anatomía uno tiene idea, avanzó, fue fundador esto es siglo XVIII, fundador de la neurología moderna y creador de la primera cátedra de neurología del Hospital de Saint-Péter. Pocos años después de la invención del oftalmoscopio. ¿Quién inventó el oftalmoscopio? Hermann von Helmholtz, este señor que está acá, ¿verdad? Él fue el inventor del oftalmoscopio. Entonces, una vez que se inventó él, Helmholtz, entonces, una vez que se inventó, y este es Charcot, bien. Él inventó el oftalmoscopio y nos dio la oportunidad ¿de qué? De poder ver dentro del ojo el sistema vascular. Entonces, cuando vemos dentro del ojo sin hacer un corte, ¿no? Estamos viendo los vasos en la hipertensión, en la diabetes y en muchísimas enfermedades. Y es un examen que no es cruento y solamente requiere del oftalmoscopio. Por eso la oftalmoscopía y los oftalmoscopios en el quehacer del médico general, del médico internista, son muy importantes.
¿Y qué decía este señor Charcot? Que decía, la oftalmoscopía es la anatomía patológica realizada sobre el ser viviente. Por lo tanto, es la anatomía patológica viviente. Y este señor es del siglo XIX. ¿Y cómo tiene vigencia hasta ahora? Porque por más que tenemos en la actualidad tomografías, resonancias, etcétera, nada se cambia con la clínica. El clínico que tiene en sus manos el detalle de examinar al paciente desde la cabeza hasta los pies y que utiliza adecuadamente la oftalmoscopía es un médico que merece ser llamado tal, ¿verdad? Porque después uno se convierte en tráigame su radiografía, tráigame su ecografía, tráigame su tomografía y no está viendo al paciente, está viendo placas. Y eso es lo peor que puede pasar a un médico y que le quita la esencia del ser médico. Bien, entonces con esto hemos acabado y cualquier duda, cualquier pregunta pueden hacérmela. Y está también el doctor Alfredo para poder absolverlas. Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta? Hola, jóvenes. De los signos de la hipertensión arterial leve, te decía ese momento, pero no me prestaste atención. Menciona, ¿no? Cefalea, menciona mareos, esas cosas. La parte de oftalmología es importante que tomen en cuenta que la hemorragia subconjuntival es un signo de un probable aumento de la presión arterial, ¿no? Y es un hallazgo pues muy frecuente en personas con hipertensión arterial que no está bien controlada, ¿no? Es muy frecuente. Generalmente asocian a eso, ¿no? La hemorragia subconjuntival asociada a dolor de cabeza. Entonces, fuera de la retina, ese es un detalle importante que hay que evaluar. Porque si es que, y más si es que es repetición, si es una persona mayor de 50, 60 añitos, tiene hemorragia subconjuntival a repetición, no está con un tratamiento, no se ha controlado hace mucho tiempo y tiene esas hemorragias subconjuntivales, hay que tener en cuenta eso, que la hemorragia subconjuntival para el ojo como tal no representa mayor problema ni mayor peligro, pero nos alerta de la situación de del riesgo cardiovascular de estas personas. Perfecto. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? ¿No hay preguntas? A ver, Jorge Bryan. Jorge, Sí, doctor. Buenas noches. buenas noches. ¿Qué entendiste de la retinopatía hipertensiva en grado moderado? Disculpe, doctor, no lo escuché muy bien. ¿Qué entendiste de la retinopatía hipertensiva grado moderado? Eh, ¿Qué conclusión sacas? ¿No? Porque he estado eh, desgañitándome para explicarles. Y si no hay preguntas, quiere decir que de repente estuvieron en otras cosas. Naira Sangüesa. grado leve o moderado, ¿no, doctor? Naira. Doctor, Naira Sangüesa. Naira. doctor, La misma pregunta. ¿Puedes poner tu pantalla? sí, ahorita. Bueno, doctor, ¿me ve? Sí, sí, sí. A lo que comprendí, doctor, que en este caso
aparte de las hemorragias que se va a presentar, va a haber un compromiso sistémico. Y también, o sea, hay una vasculopatía, hay retinopatía porque hay hemorragias de exudados, y lo más importante es que cuando vemos esa imagen, hay que estar atentos porque va a haber un compromiso sistémico. Muy bien. ¿Alguna pregunta alguien quiere hacer? Para que, si no hay preguntas, yo les pregunto a ustedes. Aleatoriamente. Nadia Ninet López es, ¿no? Nadia Ninet. Acá. Nadia. Nadia.